Buen día, somos el equipo 8 de la materia de arte y vamos a comenzar a hablar sobre nuestros países para nuestro producto integrador de aprendizaje. Y comienzo yo, me llamo Aldair Mendoza y les voy a hablar sobre Francia. La cultura francesa se caracteriza por su historia y por su diversidad. Su influencia ha forjado muchas expresiones tanto culturales como políticas en Europa y en el mundo entero. El idioma francés es una lengua romance hablado por aproximadamente 274 millones de personas, lo que lo hace el noveno idioma más hablado del mundo. El arte de Francia es la cuna de gran cantidad de vanguardias y corrientes artísticas. Durante el siglo XVI marca el surgimiento de la segunda escuela de Fontainebleau, con Simone Bouvet como el principal representante del barroco, así como el estilo carabesco de Valentin de Boulogne, Georges de Latour y los hermanos Lenain. Las primeras manifestaciones de la pintura provienen del periodo protohistórico dentro del arte rupestre del Paleolítico, dentro de cuevas como los yacimientos prehistóricos y cuevas decoradas del Valle del Vedre, declarados Patrimonio de la Humanidad. Uno de los principales símbolos patrióticos es la bandera nacional de Francia, y en francés se le conoce como drapeau tricolor, y en el lenguaje militar se le conoce como les couleurs. La Francia es uno de los principales países que cuentan con las más antiguas instituciones científicas todavía actualmente en funcionamiento. Dos de ellas son la Universidad de París, que fue fundada en 1200 y actualmente conocida como la Sorbona, y Collège de France, fundada en 1530, entre otras más. El país de Francia es, para un mexicano, debe ser también uno de los países eh, que más conocimiento se debe tener, porque si se llegase a trabajar en tendrías que conocer muy bien todas las costumbres y religiones de los franceses para así poder entablar una mejor relación internacional laboral. Y este es el primer país. Buenas tardes. Yo soy Héctor Mata y me tocó la cultura egipcia. Como lo ven, la cultura egipcia existe desde hace 6.000 años, atravesando numerosos cambios que se dieron por el contacto con pueblos invasores, como son los árabes, los romanos y los griegos. Sus centros se encuentran en el noreste de África, principalmente a orillas del río Nilo, pero mediante el paso se ha expandido en épocas de conquistas imperiales. Los egipcios más que nada utilizan colores fuertes y brillantes para resaltar los ojos, además teñían sus labios con ocre rojo y óxido de hierro natural para su estética, y para crear los colores usaban diferentes elementos 100% naturales. La religión es un factor fundamental de esta cultura, ya que es muy difícil de comprender. Se trata de una religión politeísta, pero con tendencia al monoteísmo, ya que cada nomos o pequeña región tenía un dios al que rendía culto principalmente a cada una de ellas, y luego de que rendían culto a los demás de manera secundaria. La lengua nacional de Egipto moderno es el árabe egipcio, que tiene diversas ramas. La educación básica es gratuita y obligatoria para los niños entre los 6 y 13 años. Y por último, la sociedad egipcia se estructura básicamente en 9 clases sociales, que son el faraón, el visir, los nobles, los sacerdotes, los soldados, los escribas, los artesanos, los campesinos y los esclavos al final. Es muy importante como mexicano saber de la cultura egipcia para entablar una negociación, que tienen que respetar sus religiones, tienen que saber sobre ellas y ser un poquito cuidadosos a la hora de entablar esa conversación, respetarlos, ya que son muy reservados en ellos. Me toca a mí, vamos para la siguiente cultura. Muy buenos días. Yo les voy a hablar acerca del país de Holanda. En Holanda el idioma oficial es el holandés o bien el neerlandés, pero también se dice que aquí
más del 40% de la población habla el inglés. Entonces, que si vamos para allá, es muy probable que podamos entablar una conversación con ellos porque tienen el inglés. Se dice que son muy reservados y muy educados y pocas veces hablan con extraños. También dicen que tienes que esperarte a que haya contacto visual con ellos para poder entablar una conversación. La religión en Holanda es muy secular, ya que el 40% de la población afirma que no tiene fe a la religión y el resto del país se compone en un 30% son católicos, el 20% son protestantes y el 10% tienen otras denominaciones. Holanda tiene una numerosa historia de artistas como lo tenemos Rembrandt y Vermeer y por supuesto los famosos del siglo XIX como Van Gogh. Estos son los pintores más famosos considerados hasta el día de hoy. También se dice que en el país de Holanda las personas utilizan mucho su bicicleta para poderse mover de un lado a otro, por eso el país está más limpio y sin menos contaminación en el aire. También los niños no van a la escuela hasta a partir de los 10 años porque los dejan descansar para así ellos puedan llegar a ser grandes, licenciados, arquitectos, entre otras. Y así tienen que disfrutar antes de estar trabajando. También en Holanda trabajan cuatro días a la semana y un símbolo del país de Holanda son los tulipanes, ya que es lo más reconocido de Holanda, ya que tienen de todos los colores y de todas las formas posibles. También está el queso Gouda y el Adam, que son muy peculiares de ahí. También los zapatos suecos y los molinos de viento son muy representativos de allá. Un plato típico de Holanda es el arroz con carne con verduras y de las galletas son los waffles. Como curiosidad, allá en Holanda siempre casi está a menos 15 grados negativos en invierno y es muy habitual. Las personas dicen que no hay frío, sino que no tienen una ropa buena. Tienen que adaptar su ropa al clima. Las personas en Holanda son muy altas, de hecho son los más altos del mundo y una estatura promedio es de 1,84 metros. Y eso fue todo lo que yo investigué de mi país, Holanda. Buenas tardes, soy José Javier y hablaré sobre el país de Nueva Zelanda. Como nosotros mexicanos, para poder entablar una negociación internacional, debemos saber unos aspectos muy importantes, como las actitudes, creencias, educación y los idiomas de los otros países. En este caso, toca hablar de Nueva Zelanda. Primero que nada, las actitudes de los habitantes, cómo se comportan. Su diversidad la ha contribuido a la cultura indígena maori. Es multicultural ese país y abierto a la diversidad, aparte de que son muy respetuosos. Las creencias o las religiones que tienen ahí es el 48% de la población son ateos, un dato interesante. Otros son cristianos y el resto se clasifican como católicos. En cuanto a educación, Nueva Zelanda tiene una educación de las mejores. El gran cambio en la educación de Nueva Zelanda fue durante las décadas de los 80 y 90, debido a las reformas de ese país. Sobre los idiomas, tiene exactamente tres. El idioma maori, el inglés, que es muy universal en todo el mundo, y el lenguaje de señas de Nueva Zelanda. Sobre la organización territorial, está dividida en 16 regiones, 56 distritos y 3/4 de la población viven en la parte norte del país, que es su capital, Auckland. Y algo muy importante que debemos tomar en cuenta al momento de hacer negocios en Nueva Zelanda es su moneda, que es oficialmente el dólar neozelandés. Y esto sería todo por parte de Nueva Zelanda. Buenas tardes, de nuevo. Me tocó Japón y la cultura japonesa
Como su nombre lo indica, resume el modo de vivir, relacionarse y concebir el mundo de la región nipona. La estética japonesa surge de la combinación de las dos religiones mayoritarias y más influyentes del país, el sintoísmo y el budismo. La religión en Japón no está muy definida, que digamos, investigué y los japoneses no creen en una religión en particular. Eh, pero sin embargo, las religiones que más son mayoritarias en el país son el budismo y el sintoísmo. Ellos se destacan más que nada por el respeto hacia los demás y su gran capacidad de trabajo en equipo. Ellos es muy difícil que pierdan la compostura ni el sentido colectivo ante cualquier circunstancia. Son muy colaborativos, saben trabajar muy bien en equipo. Y un claro ejemplo fue cuando hubo un desastre natural como los terremotos y tsunamis en su país y todos demostraron que trabajaron muy bien en equipo y lograron superarlo. En Japón está establecido según la ley básica de educación que los padres deben hacer a sus niños de entre 6 y 15 años recibir la denominada educación normal. Existen varios dialectos regionales en Japón, pero la lengua oficial es la lengua japonesa, que el 99% de su población lo utiliza. Eh, Se puede decir que es denominada como lingüísticamente homogénea. Y por último, Japón es una monarquía constitucional con un parlamento bicameral, que es el Kokai o Dieta. El poder ejecutivo de Japón es ejercido por un gabinete responsable ante la dieta y compuesto por el primer ministro y los ministros del Estado, y debiendo ser todos civiles de Japón. Es muy importante, creo que para entablar con un japonés, pues más que nada su idioma. Eh, Puede ser con un traductor, pero tienes que ser muy respetuoso con ellos, con su saludo, con colaborar con ellos siempre y ser respetuoso con ellos, más que nada. Y vamos con el último país. Nuevamente, buenas tardes. El último país del que se hablará es de Brasil. Y la cultura de Brasil es eminentemente pluricultural, marcada por grandes diversas corrientes migratorias provenientes de todos los continentes, sumado al intenso mestizaje. Y Brasil está conformado por muy diversos pueblos, lo que se refleja en su cultura. El idioma oficial que se habla en Brasil es el portugués y este se habla por prácticamente toda la población. Además existen unas 170 lenguas indígenas que se han clasificado en 20 familias de lenguas diferentes. El promedio de hablantes de lengua indígena estaba en torno a 155.000 individuos en el 99. La mayor parte de los indígenas son bilingües en portugués, tendiendo a desaparecer el monolingüismo entre los indígenas. Y las principales familias en lenguas indígenas en Brasil son las lenguas tupí, las lenguas arawak, las lenguas macroye y las lenguas caribes. Su religión, por ejemplo, el número de protestantes ha crecido radicalmente actualmente, representando el 19 y el 26% de la población. Y otras religiones son el espiritismo, que esta es del 2.14% al 4.8%. Las religiones afrobrasileñas, que estas son el 10%. Y además de las personas sin religión, que estas son del 7.9 al 12.8%. La población judía en Brasil es de 100.000 personas, principalmente en São Paulo y Río de Janeiro. La llegada de inmigrantes procedente de Asia trajo consigo la práctica de las siguientes religiones. Estas son el budismo, el confucianismo, el taoísmo, el sintoísmo e islamismo, crecientes en el país. La literatura de este país posee exponentes destacados como el clásico ensayo sociológico Casagrande y Senzala, que es de Gilberto Freire, escritores como Machado de Asís. También está el Memorías póstumas de Brás Cubas, que ese es de Jorge Armado, Doña Flor y sus dos maridos, La tienda de los milagros, Gabriela Clavo y Canela. Este es de Joao Guimarães Rosa. También el tema de su música, la música popular de Brasil es conocida globalmente con una gran variedad de manifestaciones y estilos, como la samba, el bossa nova, el choro, el axé,
la lambada, el porro, perteneja, etcétera. Pero también son muy populares estilos importados como el hip hop y el rock. Y bueno, pues el país de Brasil es creo que un poco más fácil de entablar una negociación porque el portugués es un idioma difícil, pero no tanto como lo puede ser el francés, el japonés o el idioma de Egipto. Y para esto tienes que tener mejor comunicación con estos habitantes, ya que puede ser que sean un poco más entablados, digo, un poco más difíciles de comprender en cuanto a sus costumbres. Y para entablar una mejor negociación, obviamente debes mejorar en cuanto a tu idioma, en cuanto a tu postura hacia los negocios y ser más serio con esto. Y bueno, estos fueron todos los países de los que hablamos. Esperemos que la presentación haya sido de su agrado y muy buen día.